Ingeniero, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Bien, vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Esta noche damos inicio al curso de actualización internacional denominado Veterinaria Forense aplicada a la fauna silvestre. A cargo de la exposición está el ingeniero zootecnista Diego Silva. Bien, estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición del ingeniero. Y aquellos participantes que aún desean obtener el certificado material de esta clase, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al ingeniero. Adelante, ingeniero, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo del ingeniero zootecnista Diego o Fernando Estrella Díaz, que hace unos cuantos años, en compañía de médico veterinario, venimos trabajando en lo que viene a ser la parte que vamos a ver en el día de hoy, el curso, ¿no? Que está relacionado a lo que es, en este caso, veterinaria forense aplicada a la fauna silvestre. Cuando nosotros hablamos de medicina veterinaria o de veterinaria a nivel forense, estamos, ya, nos estamos hablando de términos ya un poquito mucho más especializados, ¿no? ¿En qué sentido? En que tenemos que saber las causas por las cuales estos animalitos los podemos encontrar muertos bajo un sistema, un hábitat natural, un parque de protección, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué finalidad? Con la finalidad de saber si ha sido producto de causas naturales o si ha habido la intervención o del hombre para ello, ¿no? Cuando hablamos de medicina veterinaria a nivel forense, nos referimos que en la actualidad, por ejemplo, se viene haciendo ya esta práctica en animales domésticos con mayor frecuencia. ¿Para qué? Para determinar las causas de una muerte, ¿no? Para determinar las causas de una muerte, las patologías que lo pudieron haber generado. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos personas que trabajan y que encuentran muy a menudo ya animales muertos dentro de lo que viene a ser los bosques de protección. Entonces, los bosques de protección todavía, digamos que se mantienen ecosistemas, hábitats naturales para lo que es todo el proceso de sobrevivencia, todo el proceso de la vida que tienen estos animalitos, ¿sí? Entonces, cuando un guardaparques nos comunica que ha encontrado animales muertos, nos da más o menos la ubicación, la referencia, mandan sus coordenadas para que nosotros podamos llegar y hacer el proceso eh, todo el proceso forense, es decir, la evaluación del motivo por el cual este animalito ha muerto. Nosotros lo hacemos en fauna silvestre con la finalidad de saber, ¿no? O determinar de una manera mucho más concreta si ha habido o no la intervención de la mano del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se ve de repente un tráfico ilegal en demasía, pero sí se ve que se utiliza o muchas personas ingresan a estos espacios para matar animales con la finalidad de extraer algún tipo de elemento que necesiten y dejan al animalito, lo dejan ahí, sí, ya muerto, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual se hace la aplicación de la medicina forense, ¿no? La importancia de la veterinaria forense en la conservación y protección de la vida silvestre. Eh, Vamos a tener en consideración, en primer lugar, que
la veterinaria forense desempeña un papel crucial en la conservación y protección de la vida silvestre. Entonces, nosotros podemos determinar si la presencia del hombre en un hábitat natural se está dando de manera frecuente. ¿Por qué motivo? Porque vamos a encontrar no uno, sino varios animales muertos que son buscados con un fin, ¿no? Son buscados con un fin y obviamente estos animalitos ni siquiera se dan el tiempo, la dedicación de al menos enterrar los restos de estos animalitos. Simplemente lo que hacen es dejarlo ahí, extraen lo que tienen que extraer del animal y lo dejan, ¿no? Y lo otro es de que nos puede hoy en día ayudar para la determinación de ciertas enfermedades que pueden llegar a ser nuevas en algunos casos, ¿ya? Y nos puede permitir incluso hacer un proceso de determinación para ver si esas enfermedades que estos animalitos tienen pueden o no ser zoonóticas, ¿no? Entonces, vamos a hablar del papel crucial para la conservación y la protección. Sí, a nosotros nos está indicando de que si encontramos el guardaparque, se encuentra animales muertos de manera permanente, entonces nosotros que tenemos que darle un mayor cuidado a esa zona. Se tendrá que iniciar procesos de coordinación para incrementar de repente la vigilancia por parte de las autoridades competentes, hacer de que se incremente de repente el número de guardaparques, hacer de que esa zona nuevamente vuelva a ser una zona de protección, ¿no? Entonces, y ahí nosotros de una u otra manera estamos haciendo ya un proceso de conservación y al mismo tiempo estamos protegiendo la vida silvestre. De una u otra manera, el otro punto es de que a partir de estos procesos de necropsia que se hagan, nosotros también podremos determinar si podemos tener algún tipo de intervención con fines benéficos, ¿no? Puede ser para realizar algún proceso de vacunación, algo de repente procesos de vitaminización o mineralización mediante alimentos, etcétera, etcétera. Lo cierto es de que nos va a permitir todo este proceso identificar los problemas que nosotros podamos tener y obviamente corregirlos o tratar de corregir y que esa vida vuelva o siga continuando dentro de lo que nosotros podríamos llamar normal. ¿Ya? Lo otro es de que nos va a ayudar a determinar las causas de muerte, ¿no? Lesiones en animales silvestres que lo que permite identificar y abordar amenazas a su supervivencia. Lo que más o menos les venía diciendo, la primera amenaza que vamos a tener es la intervención de la mano del hombre con fines de beneficiar, de verse beneficiado, ¿sí? Con fines de verse beneficiado. Pero, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Oye, a ver, ¿me pueden decir si está cambiando las diapositivas, por favor? ¿Sí? A ver, si me pueden, porque acá me acabo de percatar de que no se están cambiando las diapositivas. A ver. Está en la diapositiva 2, ingeniero. Bueno, ahorita sí, pero hace un momento, sí, no, ya. Entonces lo vamos a ver de acá nada más, ¿ya? Ayer no sé cuál es el problema, pero cuando lo amplío, parece que no se, no, miren, ahí se queda, ¿no? Ya lo acabo de ampliar y estoy viendo en la pantalla que se ha quedado congelada en la otra imagen, ¿no? Se ha quedado, bueno, se ha, ya, ya. Lo vamos a compartir así como está, nada más, ¿ya? Para que podamos, creo que ahí sí se cambia. Creo que sí, ahí sí se cambia. Ya, lo vamos a hacer así, nada más.
Ya. Entonces decía que vamos a determinar en las causas de la muerte, ¿no? Si hay intervención o no de la mano del hombre. Si las causas es por motivos propios, de repente, del hábitat natural. Recuerden de que estos animales son animales todavía que tienen un carácter salvaje, ¿no? Son animales que tienen un carácter primitivo y obviamente en algunos casos por cuestiones de defender su espacio territorial, pueden pelearse los animales y puede ser un causal de muerte, ¿no? Entonces, tenemos que determinar cuál es el motivo. Puede ser también por enfermedades que se pueden dar. Nosotros, en primer lugar, determinar si son enfermedades recurrentes, no hubiese ningún problema, pero si hubiese por ahí algo nuevo, algo novedoso, se tendría que reportar y empezar a ver qué es lo que se tendría que hacer para ese caso, ¿no? Entonces, es sumamente importante y nos va a permitir, obviamente, hacer un proceso de identificación. Y de una u otra manera, podemos nosotros tomar acciones correctivas para evitar de que se den algún tipo de acontecimiento que no está dentro de lo normal o dentro de lo permitido, ¿no? Acuérdense que no está permitido dentro de todo esto que estamos hablando, que el hombre ingrese a ese espacio y mate animales para su beneficio. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener en consideración. ¿No? Nos va a ayudar también en procesos de facilitar recolección de datos para investigaciones científicas y acciones legales que nos promuevan la conservación de especies, ¿no? Les decía, normalmente en animales domésticos esta actividad ya se hace de manera frecuente, ya se lo está haciendo a todo animal, por más que nosotros sepamos cuál haya sido el motivo en el cual se ha hecho, pero nosotros queremos determinar que, digamos, con mayor exactitud, qué órganos se han visto afectados, qué órganos de repente no se han visto afectados y en base a ello generar una base de datos que nos ayude y nos permita, obviamente, a poder realizar un diagnóstico más adecuado de factores que pueden llegar o conllevar a que un animal muera, ¿no? Lo mismo estamos haciendo ahora con animales silvestres. El guardaparque nos llama, nos avisa, acudimos, nos acercamos y empezamos todo el proceso y empezar a determinar cuál ha sido la causa, por más que sepamos de que ha habido ya un proceso de intervención de la mano del hombre, porque es notorio cuando la mano del hombre interviene. Igual tenemos que determinar cuál es el aspecto por el cual están siguiendo a ese animal, qué es lo que puede tener de valioso y obviamente empezar a hacer procesos correctivos dentro de lo que vendría a ser nuestro parque de protección. En algunos casos, los animales, el guardaparques, dependiendo el tiempo que ya tenemos de muerto, el guardaparque muchas veces nos informa y nos lleva a los animales. Si es un animal que de repente tiene un día, máximo 2 días, el guardaparque, y obviamente dependiendo de la distancia, el guardaparque nos puede traer el animal para hacerlo, para hacer el trabajo en la parte que se tiene con estos fines, ¿no? La clínica de los parques de protección. Hoy en día ya se tiene la implementación de pequeñas clínicas para estos fines, para fines de hacer intervenciones quirúrgicas, de encontrar animales que estén malheridos o animales que se encuentren de repente con ciertas lesiones, ya nosotros podamos hacer las intervenciones dentro del parque o la reserva natural, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, obviamente, es primero hacer un proceso de evaluación meticulosa de las partes externas para ir determinando ir considerando los datos, ¿no? Y de ahí empezar ya todo lo que es la parte interna, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos o lo otro que vamos a hacer es ir hacia el lugar que el guardaparque nos informe. Obviamente va a depender mucho. Por ejemplo, en este caso es un animal pequeño que lo puede trasladar, puede hacer como una pequeña, digamos, una forma de llevarlo, lo puede traer, ¿no? Y
Lo otro es de que de repente este animalito es un poquito más grande, obviamente el guardaparques no lo va a poder trasladar y nosotros tenemos que acercarnos, empezar a tomar muestras, empezar a tener consideraciones para determinar, obviamente, el motivo exacto del fallecimiento. Pues puede ser de repente un proyectil de arma de fuego. Sí, efectivamente, ya sabemos de este momento que hay un proyectil, ya sabemos que hay la intervención del hombre. ¿No es cierto? Pero nosotros queremos saber qué órganos ha afectado. ¿No? Si es una persona que conoce esto de acá, sabrá que hay zonas en donde el animal va a morir rápidamente. Si es una persona que conoce, va a hacer uno o dos disparos en zonas donde el animal va a morir de una manera inmediata. Si es una persona que recién está aprendiendo, vamos a encontrar de repente múltiples proyectiles. ¿Por qué? Porque no sabe con exactitud hacia dónde va a disparar o simplemente disparó y esperó que caiga donde tenga que caer, ¿no? Entonces, todas esas cositas se van evaluando, ¿no? ¿Qué fundamentos de la medicina y las patologías forense, fundamentos de la medicina y patologías forense en fauna silvestre? La medicina forense en fauna silvestre comprende la recolección de evidencias, lo cual nos va a ayudar a la realización de la necropsia y análisis de muestras biológicas. El procedimiento va a ser el mismo que se hace en la mayoría de especies, incluyendo los humanos. En primer lugar, hacemos un reconocimiento, ¿no? Hacemos un reconocimiento de las zonas, empezamos a identificar si al costado hay algo que haya afectado o lastimado al animal, empezamos a hacer una recolección de información, una recolección de evidencias de los alrededores, tratando, agarrando un radio, dependiendo de la especie animal, podemos agarrar un radio de 10 metros, 15 metros, 20 metros, va a depender obviamente del criterio profesional del veterinario o su ayudante o acompañante, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir de identificar cuál puede ser un problema que se encuentre alrededor, algo que consideremos que sea sospechoso dentro de un hábitat natural. Para esto también nos ayuda mucho el guardabosques, porque el guardabosques que siempre está en esa zona, siempre está recorriendo esas zonas, obviamente va a identificar, mira, hay esto que no está bien, entonces podemos determinar si ha habido o de repente, o en primer lugar, un ataque de un humano, ataque de otra especie con fines de repente protección, o ha habido de repente, no sé, una muerte por algún tipo de intoxicación de alguna planta que el animal haya consumido, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, lo que realizamos es el proceso ya de necropsia. Empezamos a evaluar externamente el animal. Una vez que tenemos la información suficiente de eso, abrimos ya y empezamos a ver órgano por órgano cómo se encuentra el animal y obviamente qué órganos se encuentran afectados. Sacamos muestras dependiendo de lo que nosotros consideremos necesario para llevar al laboratorio y hacer un análisis más profundo, ¿no? Y todo ello, obviamente, nos irá dando un resultado desde el punto de vista biológico, ¿no? Luego, lo que vamos a ver son las patologías forenses, ¿no? En el caso de las patologías forenses son estudios que nosotros realizamos de enfermedades y lesiones a nivel de animales silvestres para determinar las causas de la muerte, ¿no? Es decir, la muestra que yo llevé, ¿no? En la muestra que yo llevé, lo que voy a buscar es si existe algún tipo de patología, es decir, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo voy a buscar es identificar cuál ha sido el agente que ha causado la muerte, si es que de repente ha sido por una muerte natural, ¿no? De repente ha tenido un proceso de infección, tuvo una pelea, puede ser este el caso, ¿no? Tuvo una pelea con un animal de otra especie, se nota claramente. Por ahí en el perímetro que nosotros hemos determinado hacer el levantamiento de evidencias, hemos encontrado sangre, ¿no? Identificamos de repente por el tamaño de gotas
de que ha sido un animal de repente mediano o grande, no sé, ¿no? Que el animal lo ha lastimado, obviamente producto de la pelea, pero que este animalito de repente por un tema de fuerza, mayor corpulencia, no ha podido más que lastimar a su contrincante, pero el otro sí lo ha dejado herido de muerte, ¿no? Se puede dar este caso, nosotros igual. Es probable de que ambos simplemente se hayan herido, pero recuerden de que estamos a nivel eh, de bosques de protección, de reservas naturales, estamos en ambientes naturales. Entonces, hay una buena cantidad de bacterias, hongos, virus, y esa herida de repente, al no ser tratada, al no ser curada, simplemente lo que ha pasado, ha iniciado un proceso de infección y esa infección ha conllevado a que el animal muera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar. Cómo se ha dado más o menos la situación, cuál ha sido el inconveniente y a partir de ello, obviamente, y nosotros si atendemos una respuesta. Si vemos que es un agente patógeno, una bacteria que es muy común en los espacios en los cuales estamos estudiando, simplemente es producto de una infección que se ha dado, se ha generalizado y ha causado la muerte del animal. Pero puede darse el otro caso de que de repente el otro animal haya sido transmisor de ciertas enfermedades al momento de raspar, lo que ha generado es el proceso de transmisión o de repente al momento de morder, ha hecho un proceso de transmisión del agente causal, del agente patógeno y le ha generado al animal la muerte por ese agente patógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a llevar la patología forense, es lo que nos ayuda a determinar cuáles son las causas, cuáles son los motivos e incluso saber cómo se ha podido haber desarrollado algún tipo de suceso a partir de lo que nosotros descubramos en lo que vendría a ser la patología forense, ¿no? Estas herramientas como la necropsia y la histopatología son fundamentales para comprender la salud de la fauna silvestre y las amenazas que enfrentan. Acuérdense de que estos animalitos están en constante amenaza, no solamente por la mano del hombre, sino también por otras especies. Convivir en la selva, convivir en los bosques, convivir dentro de un espacio natural es sumamente complicado porque obviamente no con todos te vas a llevar bien, ¿no? Eh, y eso es lo que sucede. El animal no vive con tranquilidad dentro de esos espacios. Más bien, sobrevive porque sabe que tiene muchos, digamos, o llamémosle enemigos dentro de este mundo. Así que la necropsia y las herramientas histopatológicas nos permiten más o menos saber cómo, desde el punto de vista sanitario, cómo más o menos llevan su vida estos animalitos, de darse sobre todo muertes de carácter natural, ¿no? Otros tipos de muertes nos pueden ayudar a determinar qué riesgos y amenazas podemos encontrar de eso dentro de esa zona, ¿no? Dentro de esa zona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es importante hacer un chequeo generalizado de todo lo que nosotros podamos encontrar. Hacer un tema de rotulado para saber qué cosas hemos encontrado, qué cosas hemos identificado, ver a la especie animal, cómo se encuentra, qué cosas hayan podido haber afectado de repente. Y eso, todo eso lo tenemos que ir registrando, ¿no? Cuando nosotros les decía, ¿no? Tenemos que ir evidenciando, tenemos que en lo posible incluso tomar fotografías para que en algún momento nos puedan ser útiles, ¿no? No estamos en este caso como una película de detectives. Nosotros no queremos encontrar a un culpable porque en realidad no lo vamos a encontrar, ¿no? Es lo que nosotros evidenciamos, es lo que las posibles causas que nos pueden servir en un momento para una toma de decisiones, ¿no? O de repente para nos permitan, nos ayude poder realizar un diagnóstico, ¿no? Con la ayuda de estas evidencias. Y obviamente
los muestreos tienen que pasar por un proceso de evaluación y de esta manera, obviamente, tener esos resultados, archivarlos, guardarlos y tenerlo lo más actualizado posible para que de esta manera nosotros sepamos con la certeza de qué es lo que puede estar causando la muerte en estos animales, ¿sí? Casos forenses que se han dado en fauna silvestre, ¿no? Ejemplos de casos forenses incluyen, por ejemplo, envenenamiento, tráfico ilegal de especies de caza furtiva, lesiones por actividades humanas, la intervención del hombre, ¿no? Envenenamiento, sí, es probable que nosotros de repente hayamos puesto con la intención de adormecer de repente a una especie animal, lo hemos puesto, por decir, un sedante muy potente, muy fuerte, porque queremos llevarnos a casa un venado o sacar algo del venado, no sé, pero no queremos matarlo, simplemente que lo que queremos es que se duerma y a mí me permita hacer lo que tengo que hacer. O simplemente de repente lo utilizo con fines de que no haga ningún tipo de disparo, luego que, porque puedo ser detectado, no sé, ¿no? ¿Qué va a pasar? De repente vienen unos loritos y ante tan fuerte el sedante, lo que va a generar es un proceso de intoxicación, los loritos se van a morir y eso es lo que nosotros vamos a identificar por qué motivo se ha muerto. Y han muerto de repente de manera masiva. 10, 15 loritos que han muerto, que han sido los que han tenido la suerte de consumir ese producto que se ha puesto con otra finalidad, pero ya igual ya se cometió algo, ya se hizo algo, entonces tenemos que ver. Igual, de igual manera, un ejemplo parecido, se utiliza esto, de repente, sí, cae mi animalito, pero no lo voy a matar, simplemente que lo voy a llevar a otro lugar porque necesito venderlo, porque me están ofreciendo buen dinero. ¿No? Pero en el camino se pueden ocurrir cosas porque no lo puedo llevar por la carretera, porque en la carretera tengo demasiados cuidados de la policía y puede ser muy sospechoso porque el animal es grande. Lo voy a llevar por el medio de la selva y puede ocurrir incidentes. Puede ocurrir algún accidente que hace que el animalito sufra algún tipo de lesión, lo abandonan porque obviamente ese animal ya no les va a servir, lo abandonan, el animalito no puede, no tiene a nadie cerca y el animalito por producto de la lesión puede llegar a morir, ¿no? Caza furtiva, la caza hay, está permitido la caza en algunos, no en todos, en algunas zonas donde se hace, le puede hacer la caza legal. Pero hoy en día, por lo menos en Perú, ya se ha restringido un poco el tema de las casas. La única casa para que se puede realizar es para autosostenibilidad. Es decir, yo vivo en medio del bosque o hay una comunidad que vive en medio del bosque. Ellos tienen permiso para qué? Para que puedan autosostenerse. Y ellos saben porque ellos están conviviendo de manera permanente con esa fauna y flora silvestre. Entonces, ellos sí pueden, son parte porque se van a controlar, no lo van a vender a otras personas, no va a salir hacia otros lugares para venderlo, no, simplemente es para ellos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos pueden generar, ¿no? De que hagamos el proceso de utilización de la medicina forense. El envenenamiento de los loros, vamos a abrir no a uno, sino vamos a escoger al azar de 15 loros, de repente 5 loritos y determinar si ambos, si ha tenido los 5 la misma causa de muerte, entonces quiere decir que todo el grupo ha pasado por ese proceso. Como puede darse de que de repente no haya sido por eso, sino producto de algo dentro de un ambiente natural, se han confiado o se han confundido y han consumido lo que no deberían de haber consumido y lo cierto es de que nosotros podamos identificar. La identificación a partir de muestras, podemos identificar productos farmacéuticos, sí, que nos pueden dar a luces de que qué es lo que puede haber sucedido. Así también como la presencia de toxinas, ¿no? Como la presencia de toxinas.
También estudios de casos destacados muestran cómo la veterinaria forense puede revelar prácticas ilegales y ayudar a la aplicación de la ley. Es probable que, por ejemplo, en algún momento ya se ha dado el caso, ¿no? De que eh, había un proceso de hacer un transporte ilegal de animales, ¿no? Se estaba dando ese proceso. Pero por diferentes motivos, este, por diferentes motivos, lo que ha pasado, ha habido algún incidente, alguno de los animales ha sufrido una lesión y estos malhechores, lo que ha pasado es de que al ver este acontecimiento han empezado a dejar a los animales, a huir, ¿no? Y se han encontrado con con los guardaparques, ¿no? Los guardaparques obviamente han reportado este hecho y han puesto énfasis se ha avisado a las autoridades policiales, ¿no? Una vez que se ha avisado, obviamente se empieza ya a coberturar las posibles salidas por donde vamos a encontrar. Encontramos a estos fascinerosos pero no tenemos una prueba contundente de que ellos hayan cometido algún tipo de delito. El guardaparque en ese proceso de haber y más o menos eh, de haber hecho el reporte de la presencia de personas extrañas en ese hábitat, encuentran a estos animalitos, algunos de repente muertos, entonces nos llaman a nosotros, hacemos el trabajo, ¿sí? Ya hacemos el trabajo, ya hacemos el proceso de necropsia, hacemos todo el proceso forense y determinamos de que estos animalitos murieron por intervención o producto de la intervención de la mano del hombre, ¿no? Porque tenemos un comportamiento del animal que de repente por ciertos sectores no va a poder caminar porque no es su forma o no es el espacio por donde debería. Entonces, ha habido la intervención de la mano del hombre y estos fascinerosos pueden tener el castigo que la ley lo demande, ¿no? Entonces, ¿se puede dar ese proceso? Por supuesto que sí, ¿no? Lo otro es que de repente estos fascinerosos se hayan escapado, es poco probable que los encontremos, pero de repente se han ido, han escapado con algún animal de pequeño, han llegado, por ahí se identificó la venta ilegal de estos animalitos, identificamos a las personas, de repente se puede ver, tratar de buscar si han dejado algún tipo de huella dactilar a nivel de estos animalitos, por ver si se recupera, si se puede recuperar esa información y hacer un cotejo de estos y determinar de que si han sido o no ellos los partícipes de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, nos puede permitir y nos ayuda, en este caso, los casos forenses, a poner de repente un poquito de orden. De esta manera, ya los fascinerosos de repente dicen, mira, están haciendo esto y pueden identificar de repente que somos o nosotros o que estamos o que pueden estar cerca a nosotros. Le van a poner más énfasis, van a poner más gente, van a poner más personal y nos podemos ver nosotros vulnerados. Entonces, ahí tenemos que ver, ¿no? Nos ayuda a la resolución de estos casos, contribuyen a la protección de la vida silvestre y la promoción de medidas de conservación de manera efectiva, ¿no? Lo que les decía, nosotros agarramos a estas personas, obviamente necesitamos de más información, pero les he dado algo que ya se ha dado con concreto, ¿no? De que los guardaparques han escuchado la presencia de estos fascinerosos, dieron el reporte, la policía se movilizó, encontraron a las personas saliendo, los capturaron, luego de hacer todo el proceso de la veterinaria forense, se ha determinado de que esas personas han intervenido en ese proceso y obviamente se tendrá que tomar ya las medidas correctivas y al tomar las medidas correctivas estamos tomando medidas que nos ayuden a hacer o a conservar el medio, en este caso de fauna silvestre, de una manera mucho más eficiente, ¿no?
Esto es lo que nosotros podemos encontrar. De repente, esto, obviamente, esto ya son animales que se encuentran en estado de descomposición. Nosotros ya no tenemos de repente mucha evidencia, pero sí podríamos determinar un poco lo que podría ser la causa de esto, ¿no? Es probable que este animalito se haya visto afectado por un proceso de envenenamiento en el cual ya no simplemente nos podemos quedar con sospechas o ligeras aseveraciones, ¿ya? Que nos van a dar un poco de lo que nosotros queremos que serían resultados, ¿no? No tan concretos, pero sí por lo menos en aseveraciones, ¿no? Y lo que vamos a ir determinando justamente lo que les decía, ¿no? Tratar en lo posible de identificar si existe por ahí de repente estos animalitos han atacado, si existe de repente entre la garrita eh, muestras o partes de ADN del individuo que de repente ya podía haber generado una herida, si existen muestras de esa carga genética humana para determinar si es o no la persona que nosotros estamos teniendo ahí y a quien estamos queriendo hacer que pague por el daño que viene causando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, lo que ya les venía diciendo, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver que las legislaciones y ética en la veterinaria forense en fauna silvestre es también muy importante, ¿no? Eh, como les decía, la legislación específica regula el manejo y la protección de la fauna silvestre y la veterinaria forense juega un papel sumamente importante en su aplicación. Y ya lo hemos ido viendo, la importancia, ¿no? La importancia es de que de una u otra manera nosotros podemos empezar a tomar medidas correctivas y determinamos que las muertes han sido causadas por la mano del hombre. Si hay intervención de la mano del hombre, eso quiere decir de que tenemos que darle mayor protección, tenemos que tratar de gestionar mayor presupuesto para pagar personal y que ese personal obviamente se encuentre 100% equipado, capacitado para realizar no solamente programas de evasión para evitar de que, es decir, para que no exista la muerte de más animales por la intervención del hombre, que el hombre que está ingresando a ello sepa que ese lugar está sumamente protegido y que si en algún momento hiciera algo malo, estaría muy vulnerable y fácil de ser encontrado, ¿no? Lo otro es de que la ética a nivel de la medicina forense implica el respeto por el bienestar animal, la integración científica y el cumplimiento de los estándares profesionales. Los que venimos trabajando en lo que es fauna y flora silvestre, somos profesionales que entramos en procesos de capacitación porque si bien es cierto, dentro de las legislaciones, por lo menos en Perú, cada uno de los profesionales tiene una función específica, pero ello no quiere decir de que nosotros no nos podamos capacitar en el rubro en rubros más específicos como vendría a ser la medicina forense. Nosotros sí lo podemos hacer. Obviamente que nosotros tenemos que estar supervisados y monitoreados por un médico veterinario, ¿sí? El resto, la especialización para todo lo que es fauna silvestre es no solamente para médicos veterinarios, para ingenieros o tecnistas, sino también para ingenieros ambientales, ingenieros forestales y los que estén muy allegados al fin de fauna y flora silvestre, ¿ya? Entonces, para ello es importante de que el personal que entre a laborar con fines de identificar o realizar los procesos de, en este caso, forenses, tienen que estar preparados y capacitados. No es que simplemente, porque es mi amigo lo pongo, sino de que tiene que tener todo, tiene que tener todo, la certificación, la evidencia de que ha cumplido con una estricta preparación como parte de la especialización profesional, ¿ya? La colaboración entre veterinarios forenses, biólogos, abogados y autoridades es crucial para garantizar el cumplimiento de leyes y la justicia ambiental.
los veterinarios forenses, los veterinarios o los profesionales que tengan la especialización de la medicina forense, biólogos, forestales, abogados y otros, tienen la posibilidad de entablar, hacer de que exista un proceso de relaciones multi, multidisciplinarias y que nos ayuden un poco a regular los procesos de las leyes, las normas que existen y hacerlo mucho más rigurosas, ¿no? La intención es que nosotros deseamos de que no exista la muerte de los animales silvestres, sino al contrario. Si bien es cierto, hoy en día no tenemos especies que se encuentren en peligro de extinción, pero va a llegar un momento en que la forma en la cual estamos viviendo nos va a conllevar a que no una, sino varias especies ya se encuentren en peligro de extinción. Es sumamente difícil poder recuperar eh, digamos, una familia de estos animales. Si se pierde una especie, lo perdemos para siempre, porque después de eso no vamos a tener la forma de poder hacer procesos reproductivos, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y cuidemos esto, porque si bien es cierto, la cantidad de animales que puede existir por especies no es tan grande como lo que había hace unos 50 años. Ya estamos quizás de lo que había hace 50 años, quizás hablamos que hoy en día la población de hace 50 años hoy será tal vez un 10 o 15%. Volver nuevamente a ese 100% es muy complicado porque la intervención de la mano del hombre es perjudicial, porque al estar interviniendo de manera permanente con fines no de beneficiar a la fauna silvestre, sino de aprovecharse de ella, nos está conllevando a tomar decisiones sumamente peligrosas, sobre todo para nuestra vida, porque estos animales, así como la fauna y la flora silvestre, tienen cada uno una función determinada dentro de lo que nosotros llamamos nuestro ecosistema, ¿sí? Finalmente, las perspectivas que tenemos a futuro y desafíos a nivel de campo de lo que vendría a ser la veterinaria forense aplicada en la fauna silvestre. En primer lugar, el campo de la veterinaria forense en fauna silvestre está constantemente evolucionando, se está enfrentando a nuevos desafíos y oportunidades. Relativamente a hacer lo que es medicina forense en fauna silvestre es una actividad nueva que no supera todavía por ahí los 5 años. Entonces, eh, estamos teniendo muchos desafíos, estamos teniendo muchos retos y eso creo que nos hace, nos estimula, nos motiva para continuar en este mundo, no solamente el que les habla, sino con el equipo de trabajo que tengo a mi cargo, hacemos de que sigamos, continuemos, hagamos de que esto que la fauna silvestre se llegue a recuperar, de que esa fauna silvestre se mantenga en su hábitat natural y de que esta fauna silvestre finalmente cumpla la función a la cual fue encomendada como por la madre naturaleza, ¿no? Todavía el tema de los avances tecnológicos como el uso de genética forense y la teledetección promete mejorar la capacidad para investigar y resolver casos. Tengamos en cuenta de que nosotros sacamos muestras, ¿no? Sacamos muestras. No tenemos de repente la equipación apropiada para hacer digamos, trabajo en campo de todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Por así decirlo, un mini laboratorio rodante que nos permita sacar muestras y tener resultados inmediatos. No, no lo tenemos, pero se está haciendo modos y esfuerzos, no solamente en Perú, lastimosamente nosotros todavía nos tenemos que acoplar mucho a lo que los países de primer mundo puedan generar dentro de su fauna y flora silvestre y nosotros esa experiencia traerlas, captarlas y adaptarlas a nuestro medio y a nuestra forma de vida.
En otros países ya se utiliza tecnología, se hace monitoreo de las especies con chips. Acá ya se hizo o se está trabajando en algunas especies que se están considerando vulnerables o que se encuentren a punto de entrar a peligro de extinción. Eh, pero todavía nos falta mucho, mucho camino por recorrer desde el punto de vista tecnológico. La perspectiva ahí todavía a futuro es bastante interesante, bastante fuerte, ¿no? Y finalmente los desafíos incluyen la creciente depresión sobre los ecosistemas naturales, el aumento de la urbanización, el cambio climatológico que requiere respuestas innovadoras y colaborativas. Aquí tenemos que hacer un llamado de atención no a las personas en realidad, sino a las autoridades, que dentro de su plan de urbanización tienen que inmiscuir mucho el tema del medio ambiente, inmiscuir mucho en cuidar zonas de protección, zonas de reserva natural que permitan a los animalitos no salir de su estado de su hábitat natural, ¿no? Eso nos está faltando, no estamos siendo coherentes en ese sentido. Estamos sembrando bastante cemento, no estamos sembrando árboles, se nota en el calentamiento global, se nota en las altas temperaturas. Sí es conocido de que demográficamente estamos creciendo a pasos agigantados, necesitamos más espacio para hacer la construcción de viviendas, pero que esa construcción sea amigable con el medio ambiente y que se respete la flora y fauna silvestre, ¿no? Entonces, hasta aquí la parte expositiva, hasta aquí la parte expositiva. A partir de estos momentos, tenemos todavía un tiempito para ronda de preguntas. La ronda de preguntas lo podemos hacer mediante el chat mediante el chat o de manera ordenada aperturando los micrófonos. Les voy a dar 2 minutitos para que puedan formular sus dudas o consultas. Si no hubiese dudas o consultas después de ese tiempo, no me quedaría más que ir concluyendo esta noche de capacitación. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro. Yo tengo una pregunta. Bueno, Sí, dígame. claro que el tráfico es el principal causante de la reducción o desaparición de las especies. La ganadería Ujú. o la agricultura expansiva son igual de importantes o en igual medida contribuyen a la desaparición. En ese sentido, entre los hallazgos, cuando la causa de muerte es por envenenamiento, ¿con qué frecuencia han logrado demostrar ustedes que los elementos químicos hallados en los individuos provienen de actividades humanas, bien sea la minería, la ganadería, la tala u otro tipo de actividades que deterioran los ecosistemas? Te hablo precisamente de xenobióticos, por ejemplo, el mercurio, el plomo, el arsénico u otras sustancias. Ya. A ver, nosotros lo que hemos encontrado ya en la mayoría de los casos de envenenamiento que hemos tenido es a partir de la utilización de productos químicos, por decir, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, raticidas, no hemos encontrado residuos de raticidas, hemos encontrado venenos que se utilizan para lo que es en este caso se utilizaba, hemos encontrado residuos, por ejemplo, como glifosato, que son productos que se utilizan para la erradicación o control de eh, ¿cómo se llama esto? Malezas, ¿no? Malezas. Entonces, hemos encontrado residuos de eso. Lo que me mencionas tú, por ejemplo, agentes contaminantes como mercurio, esto, que salen a raíz de actividades propias como la ganadería, la minería, ¿no? Nosotros en donde yo trabajo no tenemos minería, no tenemos tema de minería, entonces no tenemos ese problema. En otros, los reportes que tenemos, por ejemplo, de lo que es en este caso, la autoridad que es del Servicio Nacional Agropecuario, que es SENASA, que es la que encarga de ver toda la parte sanitaria.
Sí, en zonas mineras sí se ha podido encontrar envenenamiento por residuos de minería y esas cosas, ¿no? Que obviamente no, si bien es cierto, es la intervención de la mano del hombre, pero no es tanto por un tema de buscar un beneficio de eso, sino más por un tema de descuido. En zonas, por ejemplo, de Loreto, te hablo de Perú, en zonas de Loreto se ha visto muerte de fauna silvestre a partir de la contaminación de aguas con petróleo, porque en esa zona es una zona petrolera, ¿no? Con residuos de petróleo, ¿no? Se ha visto la contaminación, ha habido una contaminación muy fuerte, pero estos son reportes de lo que cuando nosotros hacemos nuestros reportes, realmente visualizamos lo que pueda existir mes a mes. En el caso de nosotros que trabajamos en la región San Martín, en Perú, tenemos este tipo de envenenamientos, donde es decir, el hombre se va hacia un lugar y hace la utilización de estos productos con fin de matar a un animal, ¿no? A una especie de repente específica que lo vio, lo encontró y de eso piensa sacar algún tipo de provecho. Dentro de eso incluso hemos encontrado animales, o bueno, en este caso el guardaparques, encontraba animales encontraba el animal, pero no tenía piel, no tenía absolutamente. Por características, ellos ya más o menos identificaban qué especie podría ser y nosotros ya llegábamos y hacíamos el proceso de confirmación. ¿Sí? Entonces, lo otro es de que sí, por ejemplo, el tema de la tala indiscriminada, por lo menos en la región San Martín, en donde estamos, se ha podido controlar el tema de la tala indiscriminada, porque CERFOR, que es la autoridad que da los permisos para tema de tala, la misma policía, hoy en día en Perú se ha implementado ya una unidad de policía ambiental, ¿no? De policía ambiental, que ellos ya hacen un recorrido más amplio, hacen monitoreo, hacen ya seguimiento más exhaustivo del tema de la extracción de maderas, ¿ya? Pero sí, es uno de los causantes que hace que el animal tenga que huir, tenga que correr o tenga que de repente verse afectado por esto de acá, ¿ya? Todos estos inconvenientes que nosotros hemos podido tener, el tráfico, gracias a la inclusión de la unidad ambiental en la policía, ya nos ha generado un poco controlar o regular estos aspectos, ¿sí? Ahora, nosotros, digamos que literalmente estamos empezando estas actividades de hacer actividades forenses a nivel veterinario en fauna silvestre, ¿no? Es relativamente nuevo. Entonces, los profesionales que estamos trabajando, eh, nos estamos encontrando con un desafío porque no tenemos una información, una data que nos permita de repente tener un mejor reporte, ¿no? Pero estamos en ese proceso de ir generando esa información, generar esa data. Obviamente, lo que nos está faltando, estamos haciendo la recolección, pero nos falta de repente hacer el procesamiento de la misma, ¿no? Entonces, eso estamos teniendo ciertas deficiencias porque no somos tan especialistas en ese rubro. Entonces, nos está faltando de ahí digamos que un poquito de apoyo por parte del gobierno para poner a una persona o que haya una entidad que nos diga, mira, dame, ¿sabes qué? Mándame esa información, yo lo voy a procesar para que tú lo puedas tener ya de una manera un poco más resumida y los datos puedan ser un poco más precisos, ¿no? Eso es lo que yo te puedo hablar desde mi experiencia, de lo que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ok. A ver, acá hay una pregunta muy, muy, muy interesante. Dice, ¿existe un formato para diligenciamiento de necropsia? A ver, nosotros estamos manejando un formato propio, ¿sí? Este formato nosotros lo hemos, por ejemplo, hemos creado un formato con el médico veterinario responsable, ¿no? Nos hemos acercado a la autoridad, en este caso sanitarias, ¿no? De sanidad agrícola y le hemos presentado el formato porque obviamente ellos son médicos veterinarios, pueden tener un poco más de conocimientos.
hemos coincidido, hecho una pequeña mesa de diálogo, hemos compartido un poco de lo que queremos evaluar. Hay un formato que se trabaja, no lo venimos trabajando, pero nos estamos dando cuenta de que dentro del formato estamos obviando algún tipo de información que consideramos de que en un futuro podría llegar a ser relevante. El formato que nosotros tenemos es un formato que todavía está en proceso de, digamos que está en proceso de culminarlo y de tener un formato como tal, pero el tema en los formatos, en este caso, por ejemplo, a nivel de medicina veterinaria, eh, también todavía literal está dentro de un proceso, porque si bien es cierto, ya se realizan las actividades, pero a nivel veterinario hay un, digamos, un pequeño detalle, que no existe todavía una entidad, en este caso, que pueda hacer el proceso de estandarizar ese formato, ¿no? En el caso de las morgues que hay, ya hay un formato definido porque obviamente ya hay una autoridad o una unidad dentro de lo que vendría a ser de fiscalía que ya generaron el formato, validaron el formato y eso es lo que está faltando un poco en este caso con nosotros, ¿no? Que haya una validación del formato que tenemos. ¿Ya? Ingeniero, qué pena, una pregunta, buenas noches. Sí, Me presento, mi nombre es Jonathan Sánchez, yo soy médico veterinario. ujú, Eh, Trabajo en la Corporación Autónoma Regional de Nariño, en Colombia. ya, Eh, esta corporación es la primera autoridad ambiental en el departamento. Nuestro departamento queda al sur de Colombia, en límites con Ecuador. Por esta razón nosotros siempre hemos tenido casos de hallazgos o decomisos, por decirlo así, de animales de fauna silvestre que son víctimas del tráfico ilegal de fauna, ujú, en los cuales pues han habido algunos animales muertos, después dadas las condiciones del transporte a los que se someten, ¿no? exacto, A grandes rasgos, pues le podría comentar, hemos tenido pues incautaciones de tortugas, cicoteas, neonatos, hemos tenido casos de incautaciones de rana diablito, que es una especie de rana venenosa, fala silvática. sí, Hemos tenido incluso incautaciones de aletas de tiburón, 354 aletas el año pasado de tiburón, que iban con destino pues a eh, bastante. Ecuador, Perú, no sé, no tenemos muy buen conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, cuando encontramos este tipo de fechorías, pues inmediatamente Fiscalía General de la Nación, Ujú, mediante su cuerpo técnico de investigación, CTI, eh, hace la apertura de la noticia criminal. Una vez hace la apertura de noticia criminal para iniciar pues todo el proceso pues penal correspondiente, nosotros como autoridad ambiental tenemos un tiempo que es muy escaso, es muy poco tiempo en el cual nos dan la fiscalía para nosotros poder presentar un concepto técnico eh, para que no haya un vencimiento de términos, digámoslo así, en exacto. cuestión de tiempo, ¿no? Cuestiones Entonces, legales, exacto. para poder, exactamente, para poder hacer pues lo respectivamente pues pertinente en cuanto a la parte penal. Mi pregunta sería, o sea, desde el punto de vista forense, de peritaje, ¿cuáles serían las herramientas que nosotros tendríamos así, de urgencia, como para que no se nos pierda ese tiempo, para que no se vence el tiempo y podamos nosotros entregar un material o unas evidencias que pesen para que las penas o las sanciones pues puedan ser ejemplares, ¿cierto? Porque pues Exacto. la idea es que nosotros podamos, con nuestro concepto técnico como médicos veterinarios, poder dar un buen fundamento a Fiscalía para que ellos sean pues los que ya basados en ese concepto que debe ser bueno, que debe ser jugoso, por decirlo así, pues Ujú. se ponga una pena ejemplar. Entonces, desde el punto de vista forense, ¿cuál sería como la herramienta más rápida o qué podríamos hacer para nosotros poder brindar Ya, a la justicia esa información? claro, acá te voy a hablar como un abogado, porque nosotros también tenemos un abogado que sea
se ha metido al curso con nosotros y por un tema de que obviamente, por lo que me estás mencionando, ¿no? Cómo poder hacer de que esa persona deje de hacer y que los castigos sean ejemplares, para empezar a evitar todo lo que es un tema de tráfico ilegal de especies, tráfico ilegal de partes, ¿no? Las aletas de tiburón, sabemos que tienen una finalidad. Entonces, conversando con este médico, perdón, con este abogado, me dice algo tan simple y tan sencillo, me dice, porque nosotros también así como la inquietud que tienes, teníamos la misma inquietud, ¿cómo hacer? Y me decía, es tan fácil, una cámara, un celular con por lo menos un buen almacenamiento que nos ayude a tomar y a grabar las evidencias que nosotros estamos haciendo. Cuando hablamos de medicina por forense en el caso humano, todo se registra con imágenes, él nos decía, todo se registra con imágenes, fotografías, videos, y eso me dice, puede ser tal vez no suficiente, pero sí puede ser por lo menos causal de que esa persona, si no recibe un castigo ejemplar, al menos reciba una sanción. Entonces, ahí tenemos un primer aspecto, me decía él. Lo segundo es de que acá había una pregunta del tema de un formato de necropsia. El formato de necropsia, nosotros tenemos dos aspectos, ¿no? La parte del estudio anatómico de las estructuras externas, internas del animal, ¿no? Entonces nosotros podemos, a partir de ese análisis anatómico, por ejemplo, determinar una posible causa de muerte, ¿cierto? También podemos adjuntar esa necropsia. Si nos da tiempo, decía, pues porque efectivamente la fiscalía te dice, no sé, tienes 48 o 72 horas para que me hagas todo esto, listo. Yo ni bien llego al lugar de los hechos, yo debería de tener mi cámara. Nosotros andamos con una cámara, empezamos a tomar evidencia de todo lo que podemos. Cuando encontramos incautaciones, animales muertos, tomamos a las personas al lado del policía, obviamente la fiscalía. Se tiene que llamar a la fiscalía porque, bueno, en este caso, muchas veces la fiscalía no se apersona al lugar de los hechos y no podemos, la policía dice, no podemos tenerlo más tiempo retenido acá, tenemos que llevarlo hacia una comisaría. Entonces, ya, si se da ese hecho, entonces, ¿cómo yo evidencio eso? Entonces, ahí viene tener un panel fotográfico. Eh, lo que te decía, la primera parte del formato de necropsia, ¿no? Que tiene la parte anatómica. Y lo otro es de que si nos da tiempo y los resultados llegan dentro del lapso, podemos adjuntar la otra parte que vienen a ser resultados de laboratorio, ¿no? Entonces, con eso, como nos decía el abogado que trabaja con nosotros, con eso podemos dar nosotros ya, o por lo menos a mí me pueden dar ustedes la facilidad de ir a hacer una defensa técnica basada en evidencias y hechos reales y concretos. Eso yo lo adjunto, lo vamos a presentar a Fiscalía, Fiscalía ya verá y determinará eh, lo que tenga que determinar, y a ellos obviamente lo que necesitan por lo menos es evidencia de lo que ha sucedido. Porque efectivamente, aparte de eso, la policía, en este caso la policía, eh, va también a dar un parte de lo que ha sucedido, cómo han sucedido, por qué fueron trasladados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, esa información ya la fiscalía lo puede utilizar como un medio para determinar ya sanciones que puedan llegar ya a ser mucho más drásticas, ¿no? Eso es un poco más o menos, digamos, lo que te podría decir. Por ejemplo, nosotros personalmente, yo veo mucho lo que hacen ustedes en Colombia. Para mí, dentro de lo que eh, es el tema de fauna silvestre y temas productivos, para mí Colombia es, digamos, un ejemplo a seguir, ¿no? A raíz del tema narcotráfico y el cambio de vida que tuvieron, digamos, esto de modificar un poco las normas, empezar a dar más oportunidades
ha ido generando espacios sumamente positivos en Colombia, que para mí personalmente son un ejemplo a seguir, porque cuando hay decisión política, yo creo que cualquier cosa negativa puede ser cambiado radicalmente. Yo sé que Colombia hoy en día en estos temas está cambiando bastante, está siendo muy drástico también y creo que lo que sí nos faltaría es un poquito de repente no tanto en nosotros o en la policía, sino en el tema fiscal que muchas veces se duermen y hacen de que estos delitos pasen a un segundo plano, dejen o hagan un proceso de prescripción y quede simplemente como un recuerdo, nada más. Yo creo que eso sí es lo que está faltando, no solamente en Colombia, sino creo que en la mayoría de países que tienen este problema con la fauna silvestre. Sí, exactamente. O sea, una de las deficiencias que yo he podido detectar pues, a nivel de fiscalía es que no existen muchos profesionales con este perfil de médicos veterinarios, ¿no? Que puedan hacer un peritaje pues, en escena del crimen o pues, con los cuerpos de los animales encontrados. Ujú. Entonces, esa es la función tan importante que tenemos las autoridades ambientales de todo Colombia en emitir un buen concepto y a eso iba mi pregunta, o sea, ¿cómo podemos nosotros desde las autoridades ambientales, de las corporaciones, en ese corto tiempo que Fiscalía nos da para poder abrir un proceso penal, pues como decir, las evidencias que sean más efectivas para que se pueda pues iniciar un proceso pues con todo el rigor del caso, ¿no? Porque pues nosotros podemos decir, o sea, no es lo mismo encontrar un animal muerto y bueno, a decir que este animal murió por culpa, por efectos de tráfico ilegal de fauna silvestre, a decir ya exactamente este animal murió por este efecto traumático, por este efecto de asfixia o por efecto de, bueno, cualquier otra situación que podemos encontrar en necropsia, pero que sea algo rápido, algo efectivo, porque pues como tú lo dices, ingeniero, eh, falta este personal pues, en fiscalía y eso es uno de los limitantes que tenemos para empezar pues a generar buenas sanciones y al final terminan siendo eso, terminan siendo casos archivados. Sí, sí, definitivamente el detalle no está tanto en nosotros, porque nosotros podemos dar todas las evidencias y el detalle es de que, como acabas de mencionar, el fiscal no tiene la especialidad. No, o al menos que está bien. Yo sé que el fiscal tiene que ser un abogado en el ejercicio de sus funciones, pero creo que debería por lo menos pasar por un curso de actualización profesional y que también conozca, se empape del tema, entonces pueda él como fiscal hacer una defensa técnica mucho mucho más pegada a la ley, a la norma y que obviamente los castigos se vuelvan ya cada vez más ejemplares y de esta manera empezar a evitar de que se continúe con esto, que en realidad que si bien es cierto, se ha podido haber controlado en cierto modo, pero es algo que todavía sigue de manera permanente. Hoy ya no te buscan la carretera, simplemente agarran lo que tienen que agarrar y por medio del bosque se van a salir donde no les detecte con facilidad la policía, pero es un problema que no se va a acabar mientras no tengamos sanciones drásticas. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos hemos pasado un poquito el tiempo. Agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por el tiempo, la dedicación de estar en esta noche de capacitación. Muchas gracias. Saludos a Colombia, Ecuador, países hermanos. Espero que esta noche haya sido de su completo agrado. Conmigo hasta una nueva oportunidad. Muchos éxitos y bendiciones. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.